Yo quiero predicar con el tema en esta noche. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel y gloria al Señor. Dios ha sido fiel. Todas las personas que estamos aquí tienen un testimonio acerca de la fidelidad de Dios. Permítame explicar eso. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Poderoso es el Señor, aleluya. Aleluya. Mi alma Todas las personas que estamos aquí, sin temor a equivocarme, si yo le digo que se pare aquí para que hable acerca de la fidelidad de Dios, dirá algo. Porque desde el principio de su conversión, Dios se ha mostrado fiel con su vida. Gloria a Dios. Yo quiero predicar con el tema Dios ha sido fiel, pero quiero poner un subtema: me tiraron la sábana. Dios ha sido fiel, me tiraron la sábana. Gloria a Dios. Pero primero voy a hablar de la fidelidad y luego voy a hablar acerca de qué significa, qué es eso, me tiraron la sábana. Aleluya. La palabra fiel hace referencia a alguien que es constante, a alguien que se queda, a alguien firme, a alguien exacto, a alguien que es firme y constante en sus afectos e ideas y promesas. La palabra fiel trae a colación otra definición y es fidelidad. Fidelidad es la capacidad espiritual, el poder y la virtud de dar un cumplimiento de una promesa. El que es fiel cumple la promesa a pesar de los cambios en las ideas, las convicciones y los sentimientos que pudiera provocar el tiempo. El que promete se adelanta al tiempo de modo lúcido y libre. El que promete sabe lo que promete, y no tan solamente sabe lo que promete, sino que sabe en el tiempo futuro que se va a cumplir esa palabra. La fidelidad es la capacidad de no... Yo quiero que usted entienda esto, porque estas definiciones que le estoy dando lo va a posicionar donde Dios quiere realmente que usted entienda. ¿Sabe? La fidelidad no es la capacidad, es la capacidad de no engañar, no traicionar a los demás. La fidelidad es el cumplimiento de una palabra dada. Gloria a Dios, aleluya. Y si yo voy a hablar de fidelidad, tengo que tomar como punto de referencia a alguien que cumpla con los parámetros de una persona fiel. Mi punto de referencia obviamente siempre será la Biblia. Y cuando empiezo a buscar desde el principio y me posiciono en Adán, como Adán, entonces me doy cuenta que Adán no califica para yo hablar de fidelidad, porque Adán Gloria a Dios. quebró una ley. Adán quebrantó una ley, no fue fiel, no cumplió cabalmente aquella palabra, aquel mandamiento que Dios le dio. Entonces Adán no cumple con los requisitos para yo hablar de esa fidelidad. Aleluya, gloria al Señor. Pero si yo sigo investigando en la Biblia y quiero tomar como referencia a Abraham, entonces Abraham tampoco califica y no lo puedo tomar como punto de referencia, porque no cumplió a cabalidad las órdenes de Dios. Habló mentira e hizo que la promesa de Dios se extendiera mucho más en su vida. Gloria al Es decir, que Señor, Abraham aleluya. ni Adán califica para que yo pueda utilizarlo para hablar de fidelidad. Si tomo como punto de referencia a David, tampoco David califica para yo hablar de fidelidad, porque cuando yo entonces leo la Biblia me doy cuenta que David adulteró, David mató a una persona, fue un homicida, porque mandó matar y le quitó la mujer a una mujer, es decir, cometió un sinnúmero de pecados. Entonces David no califica para yo hablar de fidelidad. Pero si yo sigo leyendo la Biblia y voy al Nuevo Testamento y quiero tomar como referencia a Pedro, entonces también la Biblia me va a decir que Pedro no califica para hablar de fidelidad. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Bendito. Cuando tomo como punto de referencia
a Pedro para hablar de fidelidad, entonces la Biblia me dice, no, Pedro no califica para hablar de fidelidad, porque en un momento determinado en su vida negó. Aleluya. No califica. Aleluya. Gloria al Señor. Negó a Jesús, no fue fiel. Ahora bien, si vamos a hablar de fidelidad, tenemos que utilizar a alguien que sí sabe qué es mantenerse fiel. Si yo voy a hablar de fidelidad, yo tengo que hablar de alguien que sabe mantener su palabra a través del tiempo. Que no importa lo que acontezca, no importa lo que suceda, no importa que el mundo se esté volviendo abajo, él se mantiene fiel. Diga conmigo fidelidad. Si yo voy a hablar entonces de fidelidad, yo tengo que utilizar a alguien que sí sabe cumplir su promesa, a alguien que no cambia de parecer por las circunstancias que se presentan. Sí, yo voy a hablar de él. ¿Quién es él? El Todopoderoso, el fuerte en batalla, el que sabe la respuesta antes de que yo formule la pregunta. Sí, yo voy a hablar de él. Yo voy a hablar de aquel, bendito sea el nombre del Señor, que la Biblia lo llama como el alfa, el omega, el principio y el fin. Yo voy a hablar de Jehová, Dios de los ejércitos, fuerte en batalla, grande en misericordia, Dios incambiable, Dios que sabe todo antes de que nosotros ya lo sepamos. Y si vamos a hablar de fidelidad, entonces Dios puede pararse aquí con toda libertad y puede decir, yo sé que es fidelidad. Yo sé que es fiel. Yo sé que es mantenerse fiel a través del tiempo. Por eso la Biblia enseña y dice, maldito el hombre que confía y cree en otro hombre. Porque Dios sabe que el hombre no es constante. La Biblia enseña que el hombre es como la neblina, que ahora es y mañana no está. Por eso Jesús dice, cuando ustedes vayan a construir una casa, asegúrense que la van a construir en una roca inconmovible. Pero cuando yo empiezo a hablar de fidelidad y empiezo a estudiar acerca de esto, en el versículo que leí del libro de Lamentaciones, la fidelidad y la misericordia se entrelazan. Y aquí esto me fascinó. Me encantó saber que la misericordia y la fidelidad no están muy lejos. Cuando usted busca la definición de misericordia, misericordia es perdonarte a pesar de que tú no mereces el perdón. Sí, misericordia, perdón inmerecido. Pero la fidelidad dice que se mantiene a través del tiempo. Yo quiero que entienda lo que estoy diciendo aquí, porque esto es interesante. Usted falla, Dios de antemano le prometió algo, usted falló, Dios lo corrige, pero la fidelidad de Dios continúa en el tiempo creyendo en usted. Es lo que estoy diciendo. A pesar de que usted falló, la misericordia de Dios tiene un plan B, que es su fidelidad. Que la fidelidad lo que hace es que aunque tú falles aquí, mi fidelidad, mi palabra, porque es la promesa de una palabra dada. Si Dios te dijo que te iba a bendecir, no importa que ahora tú te encuentres en miseria o en escasez, la fidelidad de Dios dice que vas más para adelante, te voy a bendecir. Cuando entonces la Biblia enseña que Abraham pecó, Abraham no fue fiel, pero antes de Abraham recibió una palabra y fue que él iba a ser bendecido y que delante de él iba a bendecir a multitudes. A pesar de que Abraham pecó, a pesar de que Abraham no se encontró calificable para cumplir la promesa de Dios, la fidelidad lo sostuvo. Está bien que fallaste, es verdad que flaqueaste, es verdad que no fuiste fiel, pero yo te di una palabra que aunque tú no seas fiel, yo me mantengo fiel. Aunque tú creas que mi promesa no se va a cumplir,
hable, no importa dónde te metas, yo di una palabra sobre tu vida y yo dije que tú ibas a ser bendecido. Y la Biblia enseña que la palabra de Dios no retorna. Dios mío, alguien tiene que entender lo que estoy diciendo. Mire, si Dios dijo una palabra a su favor, si Dios dijo una palabra a su favor, no importa Jonás donde vaya, yo te dije que es para Nínive que va, y no importa si es para Tarsis, mi fidelidad dice que es para Nínive que va, no importa. Ay, Dios mío, la misericordia de Dios perdonó, bendito sea el nombre del Señor, a Jonás, pero la fidelidad lo llevó a... Alguien por Dios tiene que entender lo que estoy diciendo aquí. Gloria a Dios. Es verdad, no fue fiel David, pero antes de David pecar, antes de David cometer lo que cometió, cuando él tenía la edad de 17 años, Dios le dijo: yo te unjo como rey. Yo le dije que a pesar de que pasa el tiempo, Dios se mantiene fiel. Él no tiene sombra de variación. Él se queda ahí. La misma palabra que Dios le dijo a David cuando tenía 17 años, era la misma palabra que lo estaba sosteniendo cuando él tenía 30 años. Yo no sé si alguien puede entender, o 31 años de edad. Es verdad que tú fallaste aquí. Yo te voy a perdonar, pero mi fidelidad te va a llevar al cumplimiento de mi palabra. Lo que me encanta de la fidelidad de Dios es que no importa que el tiempo te quiera distorsionar, no importa que el tiempo, la circunstancia, la situación quiera desbaratar el propósito de Dios en tu vida. La Biblia enseña, hay una ley que dice que mi palabra no retorna vacía. Y si Dios te dijo que te iba a bendecir, mire, usted se puede tirar para aquí, se puede tirar para allá, usted no puede tener ropa, no puede tener lo que sea. Si Dios le dijo que lo iba a bendecir, mire, créalo, porque esa palabra se va a cumplir en su vida. Si fui yo que lo dije, duden. Si fui yo que lo dije, pero si salió de la boca de Dios, mire, usted se puede acostar tranquilo que esa palabra va a tener un fiel cumplimiento. Es verdad que Pedro negó a Jesús, pero antes de Pedro negar a Jesús, hubo una palabra profética y le dije: yo te voy a hacer pescador de hombres. El tiempo, agarre esto, por Dios, yo quiero que usted disfrute esto, porque yo lo estoy disfrutando. Esto es fresco y yo lo estoy disfrutando. El tiempo distorsionó a este muchacho. Te voy a ser pescador de hombres, tiene la énfora, tiene así, qué bueno, voy a ser pescador de hombres. Pero la circunstancia hizo que este hombre perdiera su visión. Y esto es lo que me encanta de la fidelidad de Dios, que aunque tú pierdas el rumbo de hacia donde Dios te dijo que te tiene que dirigir, la fidelidad de Dios se mantiene como una flecha derechita, redireccionándote, diciéndote: hacia aquí es que tú te vas a dirigir. Es verdad que tú me fallaste, es verdad que tú me negaste, pero si tú decides creer en mi propósito, creer en mi palabra, en tu primer mensaje se convierte en 5,000. Mi palabra es tan poderosa, mi palabra es tan fiel, esto es tan poderoso que me encanta. Yo siempre que hablo de Pedro, a mí me gusta decir su pecado, pero también me gusta decir su futuro. Porque cuando él peca delante de Dios, él se siente el hombre más miserable de toda la existencia del mundo. Pero cuando él va, que Jesús resucita ya glorificado, entonces en la playa él va triste y dice: te fallé. Él dice: no me hables de eso. Te voy a hacer una pregunta. ¿Quieres el pleito otra vez? No, porque yo te... No. Yo no te estoy diciendo si tú me fallaste, si tú me negaste. Ni siquiera te estoy diciendo te lo dije. No, es que tú sabes que tengo un hábito oculto. Es que yo no te estoy hablando de hábito oculto. Yo lo que te estoy diciendo, ¿tú quién quieres levantar otra vez? Porque hay gente que le cree más a la voz del diablo que a la voz de Dios. Hay gente que le cree más a la voz de miseria del diablo que al mismo Dios
Dios que dice, te voy a bendecir. Alguien tiene que entender lo que estoy diciendo en este momento. Pero yo no te estoy diciendo si tú me fallaste. Yo no vine aquí a reprocharte tu pecado, porque tu pecado no me sorprendió. ¿Qué dije? No me sorprendió. ¿Tú crees que yo me sorprendí cuando tú me negaste? ¿Usted cree que Jesús se sorprendió, señores? No. Aleluya. ¿Usted cree que Dios se sorprendió porque usted se encuentra en un hábito oculto? No, Dios no se sorprende, porque Dios sabe todo. Y déjame decirle, la Biblia enseña que para siempre Dios no va a dejar el justo postrado. Va a haber una palabra profética, hay una palabra dentro de ti. Entonces tú te preguntas, pero ven acá, yo he pasado por tanta batalla, yo he pasado por tanto proceso, ¿y cómo es que yo estoy de pie? ¿Alguien algún día se ha hecho esa pregunta? Yo me la he hecho muchísimas veces. Y yo no sé, pero este humilde pecador se ha sentido así. ¿Y cómo es que yo estoy de pie? Pero el proceso por el cual yo estoy pasando es para que yo esté descarriado y bebiendo cerveza. ¿Y cómo es que yo sigo en el evangelio? Aleluya. Dios mío, ayúdame a predicar correcto en esta noche. ¿Y cómo es que yo estoy de pie? Lo que tú no sabes es que hay algo que se llama fidelidad, que te está sosteniendo. Tú no lo sientes, tú no más sientes la batalla, pero y tú quieres tirarte y tú quieres tirarte para adelante, pero como que me quiero descarriar, pero algo me dice que no, pero como que me quiero ir, pero te hago, ¿y qué?